Hace algunos años una réplica de la Capilla Sixtina fue exhibida en la ciudad de Querétaro, en la Biblioteca Gómez Morín, y alguien me lo hizo saber para que fuera a verla. Casualmente en ese tiempo estaba preparando un estudio sobre la Reforma y concretamente sobre el asunto de la venta de las indulgencias, y aunque tenía interés de ver esa réplica de la Capilla Sixtina, me pregunté qué pasaría si mi hermano Martín Lutero me viera allí, y entonces decidí no ir. La Capilla Sixtina fue financiada con la venta de indulgencias, una situación que escandalizó a la Europa cristiana allá en el tiempo de Lutero, y que generó un cuestionamiento que desembocó en una ruptura en la iglesia cristiana en aquel tiempo. Bueno, independientemente de la opinión que tengamos de la forma de financiar esta capilla, en su conjunto es una de las cumbres de la historia del arte. El proyecto representaba todo un desafío para Miguel Ángel Buonarroti. Se trataba de que un escultor pintara 100 metros cuadrados de un techo de cañón. La técnica que él desconocía, que era la técnica al fresco, consistía en aplicar una capa de yeso y pintar sobre ella antes de que se secara, lo que representaba un enorme esfuerzo físico para el pintor. Para complicar las cosas debía trabajar a 20 metros de altura, y para tal fin Donato Bramante, el arquitecto papal, construyó un andamio que dependía de algunos agujeros que él hizo en la bóveda para sostener una plataforma allí. Cuando Miguel Ángel lo vio, se rió y le dijo: ¿y qué va a pasar cuando lleguen los agujeros? ¿Cómo los vamos a cubrir? ¿Cómo voy a pintar allí? El arquitecto no tuvo respuesta, y el Papa se enojó y le dijo a Miguel Ángel: entonces hazte tu plataforma tú mismo, cosa que efectivamente él hizo. Sujeto de los agujeros de las paredes, hizo una plataforma y se dispuso a pintar. Fueron 54 meses de confinamiento solitario, pintando arriba de su cabeza, compensando la deformación que la curva del muro o del techo, presentaba, y bajo una pertinaz lluvia de yeso y de pintura. Pero el resultado valió la pena. Fueron más de 300 figuras de colores brillantes que dejaron su huella en la historia del arte. No solo construyó la plataforma, fabricó también sus pigmentos, sus pinceles, porque todo debía funcionar exactamente como el escultor necesitaba, guardando el sentido de proporción. Esta ilustra lo que Dios hace para lograr sus propios fines. Llama a sus propios instrumentos y los emplea de la manera que Él quiere. Pero, ¿cómo deben ser esos instrumentos para honra? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera decir que las llamadas epístolas pastorales, me refiero a la primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito, es una colección literaria que el apóstol San Pablo dirigió a individuos particulares. Su propósito era instruir a los ministros para la administración de la iglesia, en Creta en el caso de Tito, en Éfeso en el caso de Timoteo. Esto representaba un enorme desafío, y hasta el presente se debate por qué se les llama epístolas pastorales. Si se les llama así porque Pablo había nombrado a Tito y a Timoteo como obispos en los lugares donde servían, o simplemente, era un asunto eclesiástico, o simplemente porque está hablando a ministros acerca de cómo ejercer el ministerio. Creo que la respuesta es la última. La idea de jerarquía no está en esa época en el cristianismo, y mucho menos en la palabra de nuestro Dios. En todo caso está la autoridad espiritual que el apóstol San Pablo tendría, pero la noción de jerarquía no estaba allí. La otra situación es que la iglesia enfrentaba una serie de desafíos, y el apóstol tenía que formar o instruir a los pastores para saber cómo atender a la iglesia. Entre los temas que trata es que está hablando a la iglesia de que los creyentes somos instrumentos útiles, o debemos serlo, en las manos de nuestro Dios. Y esta idea que Pablo tiene en mente
tiene cuando menos 3 significados. ¿Cómo deben ser esos instrumentos? En primer lugar, deben ser instrumentos santificados. Un instrumento es todo aquello que sirve para un fin determinado, y para ese fin se elabora con los materiales más apropiados. Pero instrumento es un término que también se utiliza en sentido figurado. Usted recordará que cuando el Señor mandó a Ananías de Damasco a interceder por Saulo de Tarso, que estaba ciego, orando debido a la visión que había recibido, el Señor le dice que vaya, y Ananías objeta diciendo: es el perseguidor de tu iglesia. Y entonces el Señor le dice palabras sublimes: ve, porque instrumento escogido me es este, llevará mi nombre delante de reyes, delante de los gentiles, y yo le enseñaré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Usted conoce el resto de la historia. Ananías llegó con convicción, y imagine usted el cuadro: Pablo está orando, ciego, llega un desconocido y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino te sana. Y dice: al instante cayeron como escamas de sus ojos, y Pablo se animó, comió y empezó a predicar con denuedo, cumpliendo el propósito de nuestro Dios. A partir de ese momento, Pablo se convirtió en un instrumento consagrado a la voluntad divina. Obviamente, existe una gran diferencia entre una herramienta inanimada y un hombre, entre un tiesto inanimado y un ser dotado de autoconciencia, de inteligencia, de voluntad. Haciendo un poco de historia, si recordamos, en la antigüedad bíblica se solía santificar personas, lugares, objetos. En Israel existía también en tiempos de Moisés la práctica de hacer lo que ellos llamaban el neder nazir, que significa el voto de nazareo, con el que la persona se consagraba por una etapa que podía ir desde un mes hasta el resto de su vida. El voto implicaba la consagración personal a Dios de manera temporal, según Números capítulo 6 versículos 1 y 21, y varios personajes bíblicos fueron nazareos: Sansón, Samuel, los recabitas de los que habla el profeta Jeremías, Juan el Bautista, e incluso Jacobo el Justo, el hermano del Señor Jesús, quien fue el primer líder de la iglesia en Jerusalén. El nazareo era una persona sagrada, era una persona santa que traía a la luz el carácter sacerdotal de la nación del pacto en una forma particular, la cual debía incorporarse en la organización espiritual de la comunidad. En un sentido, hermanos, los cristianos participamos también de esa situación. La palabra de Dios dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero la clase de consagración de los nazareos era ritual. En el flujo del mensaje de los profetas hebreos, el Señor separó lo moral de lo ritual. Hizo una distinción. Ya Jeremías había dicho allá en el capítulo 2, versículo 22 de su profecía: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Ya Ezequiel había anunciado que vendrían días cuando Dios haría un nuevo pacto con su pueblo y lo purificaría y le daría un corazón nuevo. Ahora el maestro nos dice que lo que nos contamina son nuestros pensamientos, nuestras acciones, no lo que tocamos o lo que comemos. Mateo capítulo 15 versículo 9. Y por esa razón Pablo nos insta a no presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice en Romanos 6:13. Pero ¿qué significa esto en la vida diaria? ¿Qué significa en la vida del cristiano servir realmente a Dios como un instrumento consagrado? Antes de responder esta pregunta, debemos tener en mente que las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación se escribieron a fin de que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que Pablo nos recuerda que todo lo que la palabra de Dios dice, lo dice por nosotros, lo dice a nosotros,
De modo que Pablo exhorta a Timoteo a ser ejemplo en pureza, es decir, en santidad. Puro, hermanos, es un término que viene de la misma raíz de la que viene la palabra santo, y la pureza a la que Pablo hablaba a Timoteo aludía concretamente al ejemplo moral de Jesucristo y a la integridad de la que el apóstol San Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se santifica a sí mismo como él es puro. A final de cuentas, esa pureza tiene una dimensión moral. Es cierto que hay lugar para lo ceremonial. Las iglesias conservadoras, por ejemplo, no usaríamos el santuario para una reunión social. ¿Por qué? Porque ha sido consagrado a un uso exclusivo. Algunos no tienen la bendición que nosotros, y el espacio que sirve de templo sirve de salón social. Nosotros sí podemos separar, y no es que sea un lugar distinto al resto del edificio, sino que simplemente ha sido consagrado para un uso específico. Y en la vida cristiana ocurre exactamente lo mismo. Hay un autor que se llama John C. Broger, quien escribió un libro de discipulado radical que se llama Manual de Autoconfrontación. Si usted quiere leer y asumir el reto que representa este discipulado, no es para corazones blandos. Es un discipulado radical que confronta nuestra respetabilidad, que hiere nuestro ego, que destruye nuestra vanagloria. Hay una sección en su discipulado que él denomina los pecados que dominan la vida, diciendo sin rodeos: siempre que practicas un pecado en particular, te colocas bajo su control. Mientras estás esclavizado a ese pecado, no puedes afirmar que sigues con todo tu corazón a Jesucristo. Si continúas practicando de manera persistente y no das los pasos bíblicos para vencerlo, entonces existe una razón fundada para dudar si tu salvación es genuina. Es duro, hermanos. Dice: si tu estilo de vida no confirma lo que dices con tu boca, dice, hay que poner bajo cuestionamiento tu salvación. A pesar de tu incapacidad inherente para vencer al pecado que domina la vida, se te ha dado como creyente sincero en Cristo la gracia, la misericordia, el poder de Dios para vencer cualquier pecado. Además, al ir venciendo al pecado por el poder de Dios, se desarrollará en tu vida el carácter de Cristo. Pero Broger va mucho más allá cuando habla de la perspectiva de Dios sobre lo que él llama los pecados que dominan la vida. Eres responsable ante Dios por tus obras, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, incluyendo las que dominan la vida o aquellas que son, entre comillas, por predisposición genética o adicción. Sus afirmaciones pueden resultarnos desafiantes e incómodas, pero en el discipulado radical no hay lugar para el autoengaño. No hay lugar para lamernos nuestras propias heridas y para apapachar nuestro ego. De modo que, con base en la palabra de Dios, Broger describe las características de los pecados que dominan la vida diciendo: practicas ese pecado aunque ya has tratado muchas veces de no hacerlo. Practicas el pecado y culpas a los demás, a las circunstancias, porque no dejas de hacerlo. Niegas que lo que estás haciendo sea pecado. Te convences a ti mismo de que no estás esclavizado por el pecado y puedes detenerte en cualquier momento. Te convences a ti mismo de que el pecado no tiene poder sobre ti, ya que no lo cometes tan a menudo como lo hacías antes. Repites este pecado, aunque al pecar la satisfacción sea de corta duración para ti, y el daño para ti y para los demás sea considerable y de larga duración. Vivir bajo estos criterios es sin más ni menos que ser instrumentos limpios e instrumentos para honra. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de instrumentos para honra,
y el apóstol nos recuerda que esos instrumentos son útiles. Una vez que hemos entendido que hemos sido llamados a ser instrumentos santificados, debemos entender que somos también llamados a ser útiles. En otras ocasiones había comentado que el doctor Patricio Carter, que fue director del seminario de Lomas Verdes por muchos años, tiene, yo creo que unos 90 años ahora, todavía vive, es un personaje fantástico. Él combatió en las Islas Filipinas en la Segunda Guerra Mundial, y era paracaidista, y cuando cumplió los 80 años le dijo a la hermana que quería volver a lanzarse en paracaídas, y la hermana lo puso parejo, que a tus años, ¿qué vas a hacer eso? Bueno, pues un día llegó con toda la cara raspada. ¿Qué te pasó? Lo hice. ¿Qué hiciste? Me aventé del paracaídas, pero aterrizó con la cara, ¿no? Un personaje fabuloso. Y en su ministerio, él tiene un grupo de mujeres que son guerreras de oración. En la Ciudad de México hay un grupo así, que lo apoya en su ministerio. Y un día una mujer se acercó a ese grupo de intercesión y les dice: hermanas, quiero pedirles por favor que me ayuden a orar para que Dios le dé un trabajo a mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Fulano de tal. Ok. Pasaron unos 8 días, 10 días, y una de las del grupo de intercesión llegó y le dice: hermana, ¿ya consiguió trabajo su hijo? No, todavía no. Hermana, le voy a hacer una pregunta. ¿Su hijo quiere trabajar? No sé. Déjeme preguntarle. Va y le pregunta: oye hijo, ¿y de veras quieres trabajar? Ay mamá, la verdad, yo lo estoy... pues ¿cómo te va a decir Dios así? Hay personas que no son útiles a Dios, no son útiles al prójimo, y no son útiles ni siquiera a ellos mismos. Así es que un instrumento santificado es un instrumento que debe ser útil, porque hay objetos, hermanos, que son útiles solo en un contexto. Las custodias, las estolas, las casullas, fuera de su espacio ritual son inútiles. La túnica que usa el sacerdote solo se utiliza allí. Fuera de allí no tiene mayor uso práctico. Obviamente, cuando hablamos de utilidad según Dios, no según nuestros propios criterios. El Señor Jesús advirtió que había quienes pensarían ser útiles a Dios matando a sus siervos. Juan 6, versículo 2. Ser útil a Dios es de hecho la primer vocación del hombre. Fuimos creados para glorificar a Dios, ahí está ya, y para disfrutar para siempre de Él. Esa es nuestra razón de ser en el mundo, ese es nuestro oficio. La palabra oficio, hermanos, no se utiliza en la Biblia en este contexto, en este sentido, pero el concepto está allí. Si usted recuerda, dice la palabra de Dios que el Señor creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase. Ya tenía trabajo allí. El trabajo era más fácil. La tierra producía frutos, no cardos y espinos. Pero eso fue consecuencia del pecado. Ser útil a Dios es de hecho nuestra primer vocación. Así que una de las mayores tragedias en este mundo es no ser útil a Dios, no ser útil al prójimo y no ser útil a nosotros mismos. Pero la utilidad debe traducirse en servicio, y es aquí donde empiezan nuestros problemas, porque una vez más cada quien puede tener su propia idea del servicio. John MacArthur hace una serie de preguntas que nos ubican en el sentido bíblico del servicio. ¿Qué es lo que hace un líder? Pregunta. El rango, el estatus, la fama, el poder, el estilo. ¿Se confiere automáticamente el liderazgo por la estructura organizacional? ¿Cuál debe ser el modelo ideal de los líderes? ¿El ejecutivo corporativo, el comandante militar, el jefe de Estado? El Señor Jesús respondió a todas estas preguntas con pocas palabras,
Su punto de vista de liderazgo es particularmente ajeno a la sabiduría convencional de nuestro tiempo. Entonces Jesús dijo a los discípulos: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que quiera ser el más grande entre vosotros será el servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros deberá ser su siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mi hermano Ramón cuenta en su tiempo, cuando estuvo en el ejército, que un grupo de ellos estaba al mando de un subteniente recién graduado del colegio militar. Dice, de pronto fueron atacados, y dice, y el subteniente quería hacer un agujero para meterse en la tierra. Dice, estaba aterrorizado, era un jovencito, estaba aterrorizado queriendo hacer un agujero para meterse allí, dejando a los soldados que hicieran lo que pudieran hacer. Y dice, un cabo fue el que organizó la defensa, regañó al subteniente y le mandó que asumiera el mando y que dirigiera a su gente. Hermanos, el liderazgo no se confiere por la jerarquía, por el escalafón. La autoridad espiritual se adquiere con el ejemplo. En este mundo nada más hay dos clases de autoridades: la legal y la moral. La legal es la que le da el escalafón, el sistema, y la moral es la del que gana el respeto y la autoridad con su ejemplo. Y no hay mayor modelo de autoridad que el Señor Jesús, por quien los hombres han estado dispuestos a morir, por quien hombres y mujeres han estado dispuestos a enfrentar lo peor que pueden ofrecer este mundo, y hacerlo con determinación, sabiendo que están en las manos de nuestro Señor. Dice que la verdadera clase de liderazgo demanda servicio, sacrificio y una entrega desinteresada, que son los rasgos del amor de Cristo. Pero la utilidad de los instrumentos de Dios pasa por la utilidad de dichos instrumentos para con ellos mismos. John MacArthur apunta a esta idea cuando dice: el Nuevo Testamento no fue escrito por la élite de Egipto, no fue escrito por la élite de Grecia, de Roma o de Israel. Los más grandes eruditos de ese mundo estaban en Egipto, donde estaba la mayor biblioteca de la antigüedad, en Alejandría. Los filósofos estaban en Atenas. Los líderes más poderosos del mundo estaban en Roma. Los genios religiosos estaban en el templo de Israel. Pero Dios no utilizó a ninguno de ellos. Él solo usó vasijas de barro. Pasó a Herodoto, el historiador, a Sócrates, el filósofo, a Hipócrates, padre de la medicina, a Euclides, el matemático, a Arquímedes, el padre de la mecánica, a Cicerón, el orador, a Virgilio, el poeta. Los pasó a todos. ¿Por qué? Porque las vasijas de barro deben servir para sus propósitos. Desde un punto de vista humano, todas estas personas prominentes eran vasijas magníficas, pero alguien profundamente impresionado por su propio valor difícilmente va a ser de valor para Dios y para el Evangelio. Así que Dios escogió a campesinos, pescadores, recaudadores de impuestos, vasijas de barro elegidas para llevar, proclamar y escribir el tesoro inestimable del llamado del Evangelio. Hay un dicho rabínico que afirma que el vino no puede ser guardado en recipientes de oro o de plata, pero sí en recipientes de barro. Del mismo modo, solo puede guardar la palabra de Dios quien es verdaderamente humilde. La humildad, hermanos, es la actitud que nos coloca en la posición que nos corresponde delante de Dios y delante de su gracia. Y comentando sobre esto, Martin Lloyd-Jones, un predicador del siglo pasado, pastor de Westminster, decía, cuando hablaba de los pobres en espíritu, a lo que nuestro Señor se refiere es al espíritu, es a la pobreza de espíritu. En otras palabras,
es en última instancia a la actitud del hombre para consigo mismo, sin importar si es rico o si es pobre. Esta bienaventuranza indica con claridad la diferencia total y esencial entre el hombre natural y el cristiano. Y no hay quizá mejor afirmación que subraye y ponga en relieve la diferencia que la frase bienaventurados los pobres en espíritu. Se trata de algo que no solamente el mundo no admira, el mundo lo desprecia. No es posible encontrar una antítesis mayor al espíritu de la visión mundanos que la de encontrarnos con estos versículos. ¿Cuánto insiste el mundo en la dependencia de uno mismo, en la confianza en uno mismo? Su literatura no habla de otra cosa. Si quieres prosperar en este mundo, afirma, tienes que confiar en ti mismo. Esta idea domina por completo la vida de los hombres de nuestro tiempo, a excepción del mensaje cristiano. Yo entiendo hasta cierto punto que en algún momento uno tiene que confiar. Y si ha sido entrenado y ha sido disciplinado, puede confiar en las capacidades que adquirió. Yo admiro a los ingenieros. Tienen una mente metódica. Los grandes problemas los seccionan y los solucionan parte por parte. Es un tipo de pensamiento especial. Ellos funcionan así. Tienen una mente que les permite solucionar los problemas, a veces de manera sorprendentes incluso para los expertos. Bueno, la situación es que eventualmente uno puede confiar en el entrenamiento que recibió, etcétera, pero nuestra confianza última está en Dios, en su gracia, en su misericordia. Hermanos, hay personas que resuelven problemas soñando. Eso es algo increíble. De pronto el subconsciente resuelve el problema y la persona despierta y dice, ahí estaba, ¿cómo no lo había pensado? Es que el subconsciente hace que uno vuele cuando está soñando, que haga cosas que no puede hacer, no tiene límites, y de pronto las barreras que nos ponemos se las brinca y llega a la solución. Pero al final de cuentas nuestra confianza está en el Señor. Ser instrumentos útiles parte también del concepto de servicio que tengamos, no solo del concepto que tengamos de nosotros mismos, sino también del concepto que tengamos de servicio. De entrada, Pablo llama diaconía a lo que nosotros llamamos ministerio. Doy gracias a Dios, a Cristo Jesús, que me fortaleció poniéndome en la diaconía, habiendo yo sido blasfemo, injuriador, perseguidor. Es buena traducción ministerio, pero lo que Pablo está enfatizando era la esencia de servicio que tiene el ministerio. Pero esto va incluso más allá de lo que solemos llamar servicio, porque realmente servicio es todo lo que hacemos, no solo todo lo que hacemos, sino lo que somos. Eso es el servicio. El discipulado se basa únicamente en la consagración a Jesucristo, no a la adhesión a una creencia o doctrina. Por encima de todo, el Señor obedeció la voluntad del Padre, y no solo la tarea de suplir las necesidades de la gente. Si solo estamos consagrados a la causa de la humanidad, pronto nos cansaremos y llegaremos al punto en que nuestro amor vacile y empiece a tropezar. Pero si amamos a Cristo de forma apasionada, serviremos a la humanidad, aunque quieran tratarnos como un tapete donde limpiarse los zapatos. El secreto de la vida del discípulo es la devoción a Jesucristo, y la característica de esta vida es que no se hace notar. Es semejante al grano de trigo que cae y muere y luego nace para cambiar el entorno entero. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de instrumentos para honra, y el pasaje nos dice que son instrumentos preparados. Pablo dice que estos instrumentos deben estar preparados, en pocas palabras, listas para todo momento para ser empleados como el dueño disponga. ¿Cuánto trabajo nos cuesta reconocer y aceptar
que Dios es el dueño de todo y Él hace lo que quiere con lo que es suyo. Había platicado hace tiempo de una mujer cristiana fiel, quien tenía varios hijos y entre ellos había un hijo predilecto. Y lamentablemente no disimulaba su predilección. Yo entiendo que uno puede identificarse con un hijo por su temperamento, hay cosas que nos hacen afines, pero manifestar la predilección no es nada saludable. Pero la hermana de alguna manera no lo podía disimular. El hijo se mató en un accidente de motocicleta y la mujer se estaba muriendo con él. Estaba en una depresión profunda. Su pastor, que ahora vive con Dios, el hermano Ernesto Aguilar, fue a visitarla. El hermano Aguilar era un varón pasado por la plomada, un varón de Dios. Oró con ella cuando la tragedia, ofició la ceremonia, pero siguieron pasando las semanas y la mujer no salía de su crisis. Y el pastor fue a verla. ¿Qué pasa, hermana? Es que Dios me quitó a mi hijo. Y hermanos, el pastor fue muy duro. Dice, ¿quién le dijo que era su hijo? Nuestros hijos no son nuestros hijos. Dios nos los presta. Dios nos los da para formarnos como padres, para formar nuestro carácter cristiano en el ejercicio de la paternidad. Pero nuestros hijos no son nuestros. Y Dios tiene derecho a tomar lo que es suyo cuando quiera para la alabanza de su gloria. Y decía la hermana, dice, cuando escuchó esto, dice, tuvo que reconocer que era verdad y secarse sus lágrimas y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, acepto tu voluntad, acepto tu voluntad. Los instrumentos útiles, decíamos, son instrumentos también preparados, listos para cuando el dueño disponga. Solo así podemos entender las palabras de un rabino que dijo, un hombre debería ser como una vasija de barro, gustosa en recibir lo que el dueño vierte en ella, sea vino o sea vinagre. La preparación de los instrumentos de honra principia con nuestra propia disposición, pero va mucho más allá. Tiene una fuente de poder, porque dice la Escritura, Filipenses 2:13, que Dios mismo es quien produce en nosotros el querer y el hacer para hacer su voluntad. Y una vez que nuestra relación con Cristo es priorizada, Él se convierte en el eje de nuestras relaciones, incluida nuestra relación con el servicio. Lo que Bonhoeffer dice del lugar de Cristo en la iglesia cristiana se aplica también al servicio cristiano. Parafraseando a Bonhoeffer podemos decir, el servicio cristiano no es un ideal a realizar, sino una realidad creada por Dios en Cristo, de la que nos permite participar. En la medida en que aprendemos a reconocer que Jesucristo es verdaderamente el fundamento, el motor, la promesa y la meta de nuestro servicio, en esa misma medida aprendemos a pensar en Él, orar, esperar en Él con serenidad. Fundado únicamente en Jesucristo, el servicio cristiano no es una realidad de orden emocional, sino de orden espiritual. Y esto es precisamente lo que lo distingue de las otras clases de servicio. La Biblia entiende por espiritual el don del Espíritu Santo, que nos hace reconocer a Cristo como Señor y Salvador, y por psíquico, emocional, en cambio, lo que es expresión de nuestros deseos, nuestras fuerzas, nuestras posibilidades naturales. Toda realidad de orden espiritual descansa en la palabra clara y evidente de Dios que nos ha revelado en Jesucristo, y por lo contrario el fundamento de la realidad emocional es el conjunto confuso de pasiones y deseos que sacuden el alma humana. Cuando uno madura espiritualmente, sabe que el servicio tiene un costo. Yo no me imagino a mi hermana Mari Carmen luchar con su problema de columna y estar 3 horas aquí cantando y tocando con los niños, y el domingo en el piano, y en el negocio familiar, y en la casa. O sea, bueno, Cristo dijo, al que tiene se le dará más.
Al que no tiene se le va a quitar. No te molestes, pero al que tiene se le dará más. Así es el servicio. Y la verdad es que llena la vida de razón de ser, de identidad, de sentido de propósito, sentido de trascendencia. Estoy aquí para algo, o mejor aún, estoy aquí para alguien. Estoy aquí para mi Señor. Bueno, si el fundamento de nuestro servicio es la palabra revelada, debemos lealtad a esa palabra, entenderla, conocerla, ponerla por obra. Pablo aclara, hermanos, cuando habla acerca del servicio, que somos instrumentos en sus manos, de lo que Carlos Spurgeon decía, que la gracia debía convertirnos en vasos de plata o de oro, o el maestro no podría usarlos, ni nuestro uso en la iglesia sería para honra. Los vasos de madera en la iglesia fácilmente se rompen y se estropean. Si alguien quiere hacerles daño, puede usar un cuchillo, marcarlos, rayarlos, arruinar su carácter, convertirlos en inútiles. Los maestros astutos pueden arrancar fácilmente lo que profesan creer aquellos que solo son cristianos nominales, porque muy fácilmente pueden ser cortados, dañados por aquellos que juegan con eso. En cuanto al vaso de barro, se rompe pronto. Fuera de cualquier casa grande hay cantidad de restos de tiestos. Recordemos que él vivió en el siglo XIX, cuando no había plástico. Dice que se hacen pedazos. Y siento decir, dice que nosotros también podemos encontrar muchas reliquias que nos entristecen. Yo recuerdo, hermanos, cuántas personas han pasado por el seminario que no están en el servicio. Y los que estamos, no estamos por mérito propio. Si alguien puede ser fiel es porque Dios es fiel. Nada más. Porque Dios no cambia. Y nos hace temblar. Porque no soy mejor que mis hermanos que desertaron. No soy mejor que nadie. Pero a final de cuentas la fidelidad de Dios hace posible el servicio. ¿Cuántas personas, hermanos, de pronto aparecieron como una estrella resplandeciente en el horizonte cristiano? Pero fueron estrellas fugaces. Usted las ha visto. Brillan intensamente y de pronto se disipa y se acabó. Eso ocurre también en la vida cristiana. Como conclusión, para ilustrar las verdades del reino, el maestro utilizaba las figuras más coloquiales: los lirios del campo, las aves de los cielos, las redes, la familia, etc. Es claro que cualquier objeto podía ser útil para este propósito. Es la razón por la que cierto rabino también dijo que cada cosa puede enseñarnos algo, y no solo lo que Dios ha creado, sino también puede enseñarnos lo que el hombre ha creado. Alguien le preguntó al rabino: ¿qué podemos aprender de un tren? Que puedes perderlo todo en un segundo. Y del telégrafo, que cada palabra se cuenta y se cobra. Y del teléfono, que lo que dices aquí se escucha allá. Bueno, tendríamos que actualizar la tecnología de nuestro tiempo, pero la enseñanza es la misma. Es exactamente igual. El rabino del siglo XIX, pero a final de cuentas la palabra de Dios enseña que el hombre fue creado para glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. En síntesis, en el marco de la figura de los instrumentos para honra, Pablo manda a Timoteo a separarse de hombres inicuos y a huir de las pasiones juveniles, que no solamente tendrían que ver con aquello que se llama los apetitos de la carne, sino con el deseo de dinero, de poder, de fama, etc. Hermanos, hay tres cosas que destruyen un ministerio: la inmoralidad, la soberbia y la codicia. Hermanos, hacen polvo un ministerio, lo aniquilan, y la vida de un cristiano también. Así que Timoteo debía caminar en dos direcciones. No solo tenía que huir de las pasiones
juveniles, sino también seguir. Debía huir de la impiedad y seguir la justicia. Debía relacionarse en términos de equidad, honradez y de limpieza, y debía seguir también la fe, es decir, andar con fidelidad e integridad absolutas. Debía seguir la paz, es decir, buscar la armonía y la compatibilidad con los demás. Aunque todo esto incide en nuestra responsabilidad, de ningún modo debe ser motivo de angustia o de tristeza. El Señor nos llama a un servicio gozoso, del que John Piper dice: servir a Dios es totalmente diferente a servir a otra persona. Dios es extremadamente celoso en que entendamos esto y lo disfrutemos. Por ejemplo, nos manda en el Salmo 102 a servir al Señor con alegría. Y hay una razón para esta alegría y se encuentra en Hechos 17:25, y dice que Dios no es servido por manos humanas como si necesitase algo de nosotros, puesto que Él da vida y aliento a todas las cosas. Lo servimos con alegría porque no cargamos con el deber de suplir sus necesidades. Al contrario, nos regocijamos en el servicio de que Él supla las nuestras. Servir a Dios significa recibir la gracia, y el punto es claro: servir a Dios es un regalo, una bendición, una fuerza, un gozo, un beneficio. Por eso digo con tanto celo que ni la alabanza de los domingos por la mañana, ni la alabanza de la obediencia diaria no son un servicio gozoso a Dios, sino un recibir gozoso de parte de Él. Qué interesante lo que dice Piper. Los falsos dioses piden para ellos sangre, vidas, lo que el hombre tenga de valioso. El Dios verdadero da de sí, y cuando nos llama al servicio, nos llama a participar de una experiencia gozosa. Inevitablemente en las iglesias hay diferencias, hay choques en puntos de vista, es normal, pero el gozo del servicio siempre será mayor. Va a haber insatisfacciones, pero el gozo del servicio siempre será mayor. El saber que Dios nos ha llamado a participar de esta experiencia siendo instrumentos útiles. Y como Miguel Ángel hizo su andamio, sus pigmentos, sus pinturas, para que todo funcionara como él quería, guardando el sentido y proporción, Dios hace lo mismo con nosotros. Porque a Él le interesa más nuestra integridad que nuestras emociones, nuestro carácter que nuestros sentimientos, y tendrá que formarnos para, a final de cuentas, ser eso, instrumentos de honra. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar un llamado, Señor, a la autoconfrontación, al reconocimiento de que somos faltos delante de ti, a la súplica por tu perdón y a la gratitud porque a pesar de todo nos llamas para ser partícipes de tu reino y de tu servicio. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.